importante llegue. Entonces el tema dijimos para que cuando llegue la hora. Y se puede utilizar para indicar que se está haciendo algo en nosotros para prepararnos, para que cuando llegue la hora estemos listos. Se puede poner de esta manera también. Usted está ahorrando y está poniendo ahí su ahorro, quizás para comprarse una casa o no sé, algo que se quiera comprar y está ahorrando para que cuando llegue la hora y tenga todo lo que necesita, pues lo pueda comprar. O quizás podemos ponerlo de esta manera también, el estudio. Usted está estudiando para un examen, está haciendo sus estudios, preparándose, y la preparación pues es el estudiar y se hace pues con anticipación antes de ir a tomar el examen, para que cuando llegue la hora del examen, pues pases el examen. Y si usted mira, el Señor nos ha estado llevando a través de la carta de Santiago y nos ha estado preparando. Si usted está aquí los jueves y ha estado estudiando lo que el Señor nos está llevando a través de la carta de Santiago, pues vas a ver que el Señor nos ha estado preparando por ya un año más o menos, ¿verdad? Para que cuando llegue la hora, entonces sepamos qué hacer. Y la frase, para que cuando llegue la hora, se refiere a la preparación para un momento futuro, algo que quizás no esté aún, pero que va a llegar la hora, va a venir pronto. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de que vamos a prepararnos, estamos llevando estamos llevando la carta de Santiago, nos estamos preparando el día de hoy, estamos viniendo a la palabra de Dios, estamos estudiando la palabra de Dios, porque sabemos que el tiempo se acerca y la hora viene en la cual ya no nos vamos a poder reunir como el día de hoy, en la cual hay muchos lugares que no se pueden reunir, no pueden traer una Biblia porque son prohibidas. Ellos tienen que guardar sus Biblias, la tienen que escribir en diferentes cosas. Se dice que en diferentes lugares ellos cuando escuchan un versículo de la Biblia van y rápido lo escriben en algo y lo esconden para poder tener de a poquito el compendio completo de la Biblia, y poco a poquito van armando su Biblia con los versículos que van escuchando que alguien les dijo. Esto es en lugares donde está prohibida la palabra de Dios. Y aquí tenemos toda la libertad de reunirnos y de leer la palabra de Dios, pero va a llegar la hora en la que no se va a poder. Pero también va a llegar la hora que decía el Señor de la persecución. Y se viene pronto también. Y el Señor nos ha estado preparando a través de su palabra, nos está diciendo, va a venir el momento de la prueba. ¿Estás listo para la prueba grande de tu fe? ¿Estás listo? ¿Qué vas a hacer cuando llegue la hora? ¿Serás aprobado en el examen de la fe o reprobarás tu examen de la fe? Por ejemplo, nosotros podemos decir, la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Y eso lo hace para poder nosotros estar siempre llenos de la palabra de Dios, estar en la armonía entre hermanos, y nos dice esto para que estemos dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero eso es también para prepararnos como cuerpo, unidos, para que cuando llegue la hora del examen de la iglesia esté preparada y lista para aprobar toda aquella prueba que se viene. Y este mensaje lo vamos a sacar de Juan, capítulo 16, versículo 4. Y si puede ir ahí conmigo, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4. El Señor empieza a advertir a los discípulos, pero también nos advierte a nosotros que vienen y se aproximan tiempos difíciles. Y lo hacía el Señor no para asustar a sus discípulos, no para infundir temor en los discípulos, sino que lo hacía para que estuvieran preparados. Por ahí dicen, en sobreaviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, el Señor nos pone en sobreaviso para que no caigamos en el engaño, y Él no quiere engañarnos, sino que al revés nos da toda la palabra completa para que estemos advertidos y no caigamos en el error y no caigamos en la decepción que vendrá. En Juan capítulo 16, versículo 4, voy a leerlo desde el versículo 1, vamos a leerlo desde el versículo 1, dice así, está hablando nuestro Señor Jesús, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué cosa? Tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice el 3,
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dice el 4. Mas os he dicho estas cosas una vez más, dice, estoy diciendo estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor decía, les digo esto para que estén en sobreaviso. Fíjate que el Señor, algo que hace el Señor es que no nos deja así al viento, sino que Él nos revela toda su palabra y nos da las advertencias que nosotros necesitamos para reconocer los tiempos en los que vivimos. Y nos dice, para que cuando llegue la hora te acuerdes y digas, esto fue lo que habló nuestro Señor. Y podamos salir a través de esa prueba victoriosos. Estos versos los podemos ver que se centra dentro del tema de la advertencia, pero también dentro del tema de la preparación. Y yo te pregunto, ¿te estás preparando espiritualmente para cuando llegue, qué? ¿La hora? ¿Estás preparado? ¿Puedes decir hoy mismo, que tú estás preparado para la hora que vendrá, la persecución que se desatará? ¿Estás preparado para pasar la prueba de la fe? Jesús estaba preparando a sus discípulos. Les decía, les estoy llevando a través de estos mensajes, decía el Señor Jesús a sus discípulos, los he preparado con el sermón del monte, con los sermones que el Señor les predicaba a todas las personas. Estaban los discípulos escuchando, viendo los milagros de nuestro Señor Jesús. Y luego le agrega en este versículo 1, le dice, estas cosas os he hablado, todo esto que has escuchado de mí, se los he hablado para que reconozcas, para que no tengas tropiezo, para que no desfallezcas y no tropieces, caigas de la fe. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice así en el versículo 1. Dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Porque muchos, al pasar por las circunstancias difíciles, abandonan a Dios, abandonan su fe. Dicen, no, si seguir a Cristo y me está pasando todo esto, dicen, mejor no. Y el Señor dice, pero te advertí, no te engañé, te advertí que seguirme a mí tenía un costo y que seguirme a mí iba a haber sacrificios que hacer. Y el sacrificio sería tu vida por ganar la mía. El sacrificio era sacrificar tu vida como una oveja que va al matadero, como un cordero, para ganar la vida de Cristo. Nos está diciendo, les he dicho esas cosas para que no abandonen su fe, para que estén preparados. Estaba buscando que sus discípulos estuvieran seguros de qué es lo que vendría, para que no los sorprendiera cuando llegara la hora, para que no se desorientaran cuando llegara la hora, para que pudieran enfrentar la hostilidad del mundo que vendría y empujaría duro. Este mismo versículo que estamos leyendo está también dentro del contexto del versículo 33, o más adelante, que le dice el Señor Jesús a sus discípulos, les dice, estas cosas otra vez os he hablado, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Está dentro del mismo contexto. El Señor hablando a sus discípulos, dice, van a venir las aflicciones, van a venir las adversidades, van a venir las tormentas dentro de la vida del creyente, del discípulo de Dios, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que cuando llegue la hora te acordéis que el Señor ya lo había dicho, que no es nada nuevo, que el Señor ya nos había advertido. Y estos versículos, lo que está buscando el Señor es ofrecernos a nosotros consuelo, confianza, y sepamos también las señales, las enseñanzas finales que el Señor daba para que estuviéramos preparados, para que estemos preparados, pero también para que nosotros no caigamos, dice la palabra de la fe. Y quiero que vayamos al versículo 1. Dice así, Juan 16:1. Vamos a analizar estos versos. Dice de la siguiente manera, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y esta palabra es clave, porque está estableciendo el propósito. Porque si tú miras, dice, estas cosas os he hablado para qué. Entonces, con la palabra para qué está diciendo, este es el propósito.
por lo cual son estas palabras. El propósito es la advertencia, evitar que la fe de los discípulos fuera sacudida con la persecución de tal manera que ellos tropezaran. Se va a venir la persecución, le decía a los discípulos, y vas a ser sacudido fuerte, pero por eso te advierto para que no caigas. La palabra griega para la palabra tropiezo es escandalizo, y esta palabra significa causar caída. Está diciendo, te he hablado esto para que no sea tu causa, la causa de tu caída. Te he hablado esto, pero también esta palabra escandalizo dice, para que no te ofendas cuando pase. Porque muchos cristianos se ofenden cuando pasan por la prueba, cuando pasan por las circunstancias difíciles y se ofenden, lo toman como una ofensa. Señor, ¿pero por qué a mí? Y se sienten ofendidos por Dios. Pero también esta palabra escandalizo significa para no hacer dudar, también significa hacer dudar. Entonces está hablando, dice, estas cosas os he hablado para que no dudes. ¿Para que no dudes de qué? De la palabra de Dios. Para que permanezcas firme. Y la advertencia era tremenda porque les dice así en el versículo 2, les advierte sobre la expulsión de las sinagogas. Está hablando de la violencia extrema, incluso la muerte que sufrirían, dice el versículo 2 de la siguiente manera, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué va a hacer? Pensará que rinde servicio a Dios. Está diciendo, van a vivir violencia extrema, van a vivir incluso la muerte, van a sufrir, les decía el Señor. Y la mención que hace aquí de la sinagoga también significaba la expulsión del centro de la vida social. La vida religiosa de la comunidad judía era una vida que representaba una forma, era la vida del judío. Ellos entraban a la sinagoga y ahí es donde pasaban su tiempo y ahí es donde tenían la comunión con los demás hermanos. Para ellos ser expulsados de la sinagoga era la expulsión del centro de vida social. También, porque había una unidad tan tremenda entre ellos también. Y le está diciendo, van a ser perseguidos y los que los persiguen pueden llegarlos hasta matarlos y pensando ellos que están rindiendo culto a Dios, que le están haciendo un bien a la humanidad. Resalta también que todo esto viene porque están tan arraigados en el error que piensan que lo que hicieron fue bueno, que piensan que lo que hicieron fue por el celo de, no sé, de su Dios. No sé si recuerdan, la semana pasada hablamos de Saulo. Y hablamos que Saulo era perseguidor. Era el perseguidor de la iglesia, el archienemigo de los cristianos. El Señor manda a Ananías, porque le dice a Ananías, ve con Saulo, me es un instrumento útil, le dice el Señor a Ananías. Ananías, obediente, va con Saulo, y cuando llega con Saulo, él pone sus manos, Saulo cambia su vida. Se convierte en una persona que no solamente cree en Jesús, sino un seguidor de Jesús y un predicador de Jesús, y termina transformando Damasco, que había sido el lugar en el cual estaba persiguiendo a los cristianos. Él iba a Damasco persiguiendo a los cristianos y termina haciendo el Señor un cambio en su corazón y termina predicando en Damasco por primera vez. Y de ahí empieza a partir el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos 26 nos llama cómo Pablo llega hasta el rey Agripa. Y recuerdan, el Señor ya le había dicho a Ananías que Saulo iba a ser un instrumento para Dios y que iba a llevar la palabra ante los judíos, que iba a llevar la palabra ante reyes, le había dicho. Y aquí en Hechos 26 se puede ver que llega y se cumple la palabra que había dicho Dios a Ananías, que estaría enfrente de reyes. El rey Agripa fue uno de ellos. Y dice el versículo 4, hablando Pablo de su testimonio, cómo el Señor lo había cambiado. Y fíjate lo que dice en el versículo 4.
el apóstol Pablo dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Dicen, ellos me conocen todos. Dice, toda mi vida he estado con ellos, conocen desde mi juventud. Y dice el versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Decía, yo fui un fariseo fui de esa rigurosa secta de los fariseos. Aquellos que miraban la ley y ellos ponían todo, querían ser todo al pie de la letra de la ley y eran bien rigurosos delante de la ley. Si alguien fallaba ante la ley, era uno de los primeros que brincaba, pues ahí estaba Pablo. Dice el versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, le dice al rey Agripa. Está diciendo por la esperanza que ellos tenían como judíos es de la resurrección. Entonces dice el versículo 7, esta promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Dice, nosotros esperamos aquella resurrección de nuestro Señor, decía, estamos esperando la resurrección con Dios, pero luego dice, por esta enseñanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, porque ahora les estoy hablando de una resurrección que empezó con Jesús. Y dice, y por eso estoy aquí. Y luego dice el 8, que se juzga entre vosotros, dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y le hacía una pregunta al rey Agripa, le decía, ¿en serio, Dios, crees que para él sea imposible resucitar los muertos? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble? Y dice el versículo 9, yo, hablando el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído mi deber. ¿Cuál era el deber que había creído? Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Decíamos, era el archienemigo de no solamente de los cristianos, pero de Jesús de Nazaret. Y dice el 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Dice el 11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Los decía, blasfema contra Jesús. Jesús no es el Salvador. Te puedes imaginar las blasfemas que decía contra los seguidores de Jesús. Y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. O sea, no nada más en Jerusalén, dice, salía y los perseguía. Y luego nos cuenta el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y empieza a contar el testimonio. Cuando él va llegando a Damasco, el Señor se le presenta, cae al suelo junto con todos los que estaban alrededor y por primera vez escucha y ve a Jesús. Si usted recuerda esta historia que ya vimos hace 2 semanas, Pablo creía su deber parar el cristianismo. Él estaba completamente envuelto en su religiosidad, que decía, esto es una secta y tenemos que pararla ya. Tenía un odio, y un odio, como dicen en México, jarocho, contra los creyentes. Para los que no saben qué es, significa un odio intenso, ¿verdad? Tenía un odio intenso, profundo. Y dentro de su conversión el Señor le había revelado a Ananías palabras claras. Decía, Él va a ser usado, Él va a ser útil para mi reino, va a ser útil para mí. Pero yo quiero que recuerde unas palabras. El Señor le dijo también a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir. ¿Recuerdan eso? Le mostraré, dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice así. Dice, y el Señor le dijo, ve, hablando de Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. El Señor le hablaba a Ananías y le decía, ve Ananías, háblale a Saulo, porque es instrumento escogido. Y luego dice el 16, porque yo le mostraré. ¿A quién le va a mostrar? A Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor decía, Él ha recibido mi encomienda. Él me ha dicho, Señor, ¿qué buscas de mí? Y el Señor le dio un mandato, ve, espera en Damasco, ahí va a venir alguien. Él fue, esperó a que viniera Ananías. Y Ananías vino y ahí empezó. Ahí empezó el ministerio que el Señor tenía para Pablo. Pero le empezó a enseñar también, o le empezó a advertir también, cuánto le era necesario padecer por el nombre del Señor. Lo que nos dice que Jesús no oculta la dificultad de su camino, ¿verdad que no? No la oculta, sino que al revés nos advierte sobre la persecución, sobre las dificultades, para que tu fe no se desmorone. Esta es la honestidad que hace nuestro Señor. Dice, no te estoy nada más llamando a seguirme, no te estoy llamando nada más a que tengas una vida abundante, sino que te estoy llamando a que tengas una vida abundante, que me sigas, pero también que conozcas que hay un precio que pagar. También que conozcas que va a haber dificultades, que no todo va a ser fácil, pero que aunque sea difícil, es fundamental todo esto para la perseverancia. Y la falta de conocimiento, nosotros podemos ponerlo así, la falta de conocimiento sería la raíz de la persecución, porque aquellos que no conocen a Dios creen rendir un servicio a Dios, haciendo cosas como dice la palabra, como nos dijo Jesús que harían, incluso llegarían hasta matarlos y pensar que están haciendo o rindiendo servicio a Dios. Nuestro Señor explica que la persecución no solo surge del odio, sino también de la ignorancia. Los perseguidores, dice el versículo 3, vaya conmigo a Juan 16:3, que es el versículo base que estamos tomando, dice, eso se debe, nos dice, ¿a qué se debe que estén haciendo estos, que estén expulsándolos de las sinagogas, que los estén hasta matando? Dice el versículo 3, se debe a que nunca han conocido, dice, se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Dice la otra versión, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces se debe al no conocer. Esa es la raíz de la persecución. Pero también podemos ver que es también la ignorancia, porque unos no conocen, otros también ignoran. No estamos hablando de ignorar, de conocer, sino que dicen, sí, ahí está, pero no quiero. Ahí está su palabra, pero no estoy interesado. Los perseguidores no han conocido ni al Padre ni a mí. Y esto no excusa su pecado, pero sí proporciona para nosotros la perspectiva teológica del por qué. Porque dice, esto se debe. O sea, diciendo, esto es el por qué. Y esto es lo que nos debe a nosotros fortalecer. Porque sabiendo que el Señor ya nos lo había dicho y que la hostilidad no era solamente hacia los creyentes, sino que sería la hostilidad hacia Dios mismo. Y nos debe fortalecer tanto a nosotros como fortalecer a los discípulos, sabiendo que el sufrimiento no es en vano. Y saben, muchas personas no han asimilado aún que el cristiano, para él, el vivir es Cristo y la muerte, ¿qué es? Es ganancia. No lo han asimilado muchos. Y ellos piensan que la muerte para el cristiano es el final, y no lo es. Para el cristiano la muerte es ganancia. Y el vivir, gloria a Dios, porque vivimos para el Señor, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos. Y nosotros podemos ver que debería de ser un motivo de fortaleza para nosotros conocer que no nos persiguen a nosotros, sino que persiguen a Cristo, como lo hacía Saulo también. Jesús les dice que les ha hablado estas cosas, les dice en el versículo 4, de la siguiente manera, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis, dice, lo que les había dicho. La frase, la hora,
la vemos que es recurrente en el Evangelio de Juan. Generalmente esta frase de la hora se está refiriendo al momento culminante. Está diciendo, estás preparándote para este momento, para la hora. Por ejemplo, podemos ponerlo también para la hora de su muerte, para la hora de su resurrección. Todo esto se puede ampliar mucho más cuando está hablando de la hora en diferentes partes de la palabra de Dios en Juan. Pero para nosotros en este versículo y en el contexto nos está hablando de una persecución futura. Persecución de los discípulos. Jesús revelaba una verdad y decía, en el momento oportuno, en el momento ya puesto e inscrito en los libros del Señor, vendrá el tiempo en el que todos serán perseguidos por mi nombre. El Señor estaba diciendo, pero mi palabra debe de ser un ancla, mi palabra debe de ser el testimonio en medio de la tormenta. Y aquí es donde está la importancia de la preparación, para que cuando llegue la hora estemos firmes y no caigamos. Por ahí podemos o habremos escuchado un dicho que dice la verdad ¿qué hace? Bueno, la verdad nos incomoda, ¿verdad? Podemos ponerlo así también, porque hay varios, pero podemos ponerlo así, la verdad nos incomoda. Y cuando el Señor habla la verdad, sea a través de usted o a través de su palabra a alguien, incomoda. Incomoda especialmente al que está yendo en contra de la verdad. Y el Señor nos habla la verdad, nos dice que vendrían tiempos difíciles y déjeme decirle que se aproximan tiempos de prueba. Y esto lo podemos ver porque el Señor nos ha estado preparando nuestro corazón, de toda su iglesia universal ha estado preparando, se aproximan los momentos de la prueba. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar la prueba más grande que se vendrá? La prueba de fe más grande. Cuando yo veía la prueba de fe más grande entre los creyentes, ¿cuál sería? Podíamos pensar, la prueba más grande de un creyente sería la gran tribulación. La gran tribulación. Dentro del cristianismo hay al menos, podemos reconocer 3 ramas de cristianos, los cuales tienen diferentes creencias acerca de la gran tribulación. A nosotros podemos decir, a los cristianos, el Señor nos dice que vendrá por su iglesia, ¿sí o no? Dice que vendrá como ladrón en la noche y nos llevará como su iglesia. Pero ahora, dentro de estas 3 ramas de cristianos, unos creen que la iglesia de Cristo será tomada antes de la gran tribulación. Otros creen que sería en medio de la gran tribulación. Y otros dicen que sería después de la gran tribulación y que vas a pasar por toda la tribulación que se vendrá. Y cada quien tiene una convicción personal. Pero independientemente de cuál sea la convicción personal, tenemos que saber que el Señor nos ha dicho que vendría la aflicción y que tenemos que estar preparados para la hora que Él venga, para la hora exacta que Él ya ha planeado y Él ya ha dicho. Entonces, cada uno pudiera tener una convicción diferente, decir, no es que nos vamos antes de la gran tribulación, otro podría decir que se va a ir en medias de la tribulación y otros después de la tribulación. Sin embargo, para los 3, cualquiera de esas áreas que tú te veas o que tú tengas tu convicción, de todas maneras, hay una forma en la que vas a ser perseguido. Por ejemplo, si lo ponemos al día de hoy, vas a ser perseguido por tu fe. Vas a ser perseguido por las circunstancias de la vida que tienes. Por ejemplo, esa puede ser una persecución para ti también. La persecución de la enfermedad, de repente caíste enfermo y es una enfermedad que te tumbó y estás esperanzado en el Señor y de repente estás pasando por esa adversidad. Quizás algunos que te están persiguiendo por tu fe, por lo que dices creer y están contra ti, pero también pudiéramos decir, si llegamos a la gran tribulación, como dice la palabra de Dios, que pasará y que vendrá la gran tribulación, entonces vas a tener diferentes cosas que vas a tener que lidiar. Por ejemplo, podemos ponerlo de esta manera, la consecuencia económica social. Para aquellos que dicen estamos dentro de la gran tribulación, pasar por la gran tribulación significa que el anticristo está ya gobernando. Y la gran tribulación significa que no puedes comprar ni vender al menos que tú tengas, ¿qué? La marca de la bestia.
Y para ahí, ¿qué va a pasar? Entonces, tu tribulación en ese punto va a ser escoger o no ponerte la marca para poder comprar y vender, porque tendrá consecuencias económicas y sociales. No vas a poder comprar ni vender, ni vas a poder estar delante de alguien porque se entregarán unos a los otros. Pero si dices que estás en medio de la tribulación, unos dicen, vamos a pasar por la tribulación, pero no por la gran tribulación. Entonces, si estamos en esa área de que no pasamos por la gran tribulación, pero sí pasamos por la tribulación, entonces el problema con el que vas a lidiar va a ser, tú vas a tener que pelear contra el anticristo. Y vas a tener que pelear contra todos los que están persiguiendo a los cristianos. Porque créeme que llegará el momento en que todos aquellos anticristos que dice la palabra son los que no creen en Cristo, son los que están en contra de Cristo. Todos aquellos anticristos se levantarán y dentro de ese montón de anticristos se levantará uno que va a gobernar y el que va a estar hablando por todos. Y aquel anticristo es con el que te va a tocar lidiar, contra el que los persigue, los mata, y contra aquel que está en contra de todo lo que se llame Dios y todo lo que se llame Cristo. Entonces las consecuencias son diferentes. Y el Señor dice, prepárate porque viene la hora. Prepárate porque la hora vendrá. Alguien nos decía durante la reunión de varones, dice, oye, comentaban que el Señor viene en septiembre, el finales de septiembre. Y le digo, ¿a poco? Y sí, ya viene el finales de septiembre. Pero comentaba, estaba haciendo nomás un comentario, ¿verdad? Y nos decía que a él le decían, pues, ¿verdad? No que él estaba diciendo, sino que a él estaban diciendo esto. Y les comentaba a los hermanos, le decía, bueno, la cosa aquí es que muchos dicen, va a llegar este día, va a llegar este día. Le digo, pero ¿tú estás preparado si llegara hoy? Si llegara hoy en día, porque muchos esperan y dicen, no, va a llegar en septiembre, el final de septiembre. Pues ¿para qué te esperas al final? Mejor prepárate para que si llega hoy, estés listo el día de hoy. Y estés listo y te vayas con el Señor. Le digo, porque luego lo tienen como algo así, pues hasta septiembre, o hasta enero, o hasta febrero, o hasta marzo del 2026. ¿Y qué si el Señor viene el día de hoy? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Es mejor decir, Señor, yo estoy preparado desde ya. Y si tú decides venir el día de hoy, llévame, estoy listo. Y para algunos, el Señor llega antes que otros. Pero la verdad es que el Señor vendrá. Y la verdad es que el Señor no tarda, dice la palabra, no tarda. Él viene pronto. ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Para algunos van a pagar las consecuencias de aquellos hombres malvados, la persecución, el martirio. El libro de Apocalipsis nos lo dice también. Indica que aquellos que no adoren, aquellos que no están de acuerdo con la bestia, aquellos que se nieguen a recibir la marca, serán perseguidos y ejecutados. La prueba entonces será para ellos el martirio. La prueba entonces para ellos será también la muerte, decidir entre la muerte o la vida. Si niegan al Señor, los dejan salir. Si no niegan al Señor, muerte. ¿Estás preparado para esto? El Señor busca que su iglesia esté preparada para la hora que se aproxima. En Juan capítulo 16, versículo 1, les decía, les he hablado esto para que estén preparados, una advertencia. Y en el 2 le decía, los van a expulsar de la sinagoga, los van a expulsar de la sociedad. La sociedad va a pensar que todas tus creencias son radicales y por lo tanto son una amenaza a la humanidad. Ahí es donde está llegando el día de hoy. Estamos viendo que muchos en la sociedad piensan, los cristianos son radicales, no nos dejan hacer lo que nosotros queramos. Siempre están en contra de lo que nosotros queremos hacer, están en contra del libertinaje de ellos y por eso te van a expulsar de la sociedad. Te van a expulsar de estar entre ellos. Va a haber un rechazo. Pero también, dice el versículo 2, os matarán pensando que rinden servicio a Dios. Y la palabra de Dios es directa. Les dice, tengan esto en la memoria. Guárdelo en su corazón, para que cuando llegue la hora
sepan que yo ya se los había dicho, dice el Señor. Que no los sorprenda y que su palabra, en su palabra nosotros encontremos la paz, la confianza que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, hermanos, es el kit de supervivencia a la crisis futura. Eso es la palabra de Dios. ¿Tienes tu kit de supervivencia? ¿Estás alimentado de la palabra de Dios? Porque ¿qué pasa cuando te quiten la palabra? Ahora es tan fácil porque tenemos la palabra ya muchas veces en las computadoras, en los teléfonos. Es tan fácil poner un bloqueo en los aparatos y decir, ya no tienes acceso a la Biblia. Con tan solo ponerle un programa a la computadora, todas las computadoras, teléfonos, y se borró tu Biblia. ¿Qué vas a hacer? Y dices, pues ahí tengo mi Biblia ahí escrita. Ahora viene la persecución. ¿Tienes una Biblia? Te vas a la cárcel. Quizás pagar con tu vida. Y todo esto, el Señor no lo decía para meter miedo o terror en los creyentes, sino que decía para que te prepares para lo que viene. Nos está advirtiendo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, vemos un caso de preparación de parte de Dios. Pablo sabemos que enfrentó horas terribles. Pablo enfrentó tribulaciones extremas, pero ya le había sido dicho por Dios, porque recuerdan, le dijo a través de Ananías, yo le mostraré cuánto se ha de sufrir por mí. Y él vino y enfrentó situaciones extremas, pero nunca perdió la esperanza, nunca lo hizo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9, y ahorita vamos al otro también. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? Sino en Dios. ¿Cuál Dios? Dice que resucita a los muertos. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, fuimos agobiados, y lo dice, más allá. O sea, fue tremenda la batalla que tuvieron, dice, más allá de nuestra capacidad. ¿Capacidad de qué? De aguantar, dice este versículo, si lo tenemos ahí, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. La tribulación fue grande. Ellos ya se habían dado por muertos, dicen, no, ya de aquí no salimos vivos. Dice el 9, de hecho esperábamos morir, pero como resultado, ¿qué hicieron? Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos ¿a qué? A confiar solo en Dios. ¿Has pasado por situaciones difíciles que quizás te han llevado más allá de tus fuerzas? Y has dicho, ay, esto sí de veras me pegó duro, tanto así que algo que quizás sentías en ese momento, no puedo soportar esto, está tan fuerte. Sin embargo, tenía un propósito en la vida de Pablo, y el propósito de la vida de Pablo era ¿qué? Era que él dejara de confiar en sí mismo. Deja de confiar en ti mismo, el Señor le decía, a través de las circunstancias difíciles, a través de la adversidad y de la persecución. Le decía, para que aprenda a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Has aprendido a confiar en Dios? ¿Estás preparado y has aprendido de tal modo que cuando llega la circunstancia y la adversidad,
dices, dejo de confiar en mí mismo. Señor, aquí estoy. ¿Qué buscas, Señor? Pues muchos cristianos siguen pensando que pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Siguen pensando que ellos pueden con todo. Y el Espíritu les dice, no, tienes que aprender a confiar en Dios. Porque la hora viene, el momento viene de la adversidad, de la prueba, donde la palabra dice, nos dice a través del Señor Jesús que la tormenta llegó a las 2 casas. ¿Qué va a pasar con la casa que estaba fundada sobre la arena? Caerá. Y cuando caiga, dice, será grande la ruina. Pero aquel que está fundado sobre la roca, el cual ha puesto su fundamento en el Señor Jesús, está advertido y está preparado. Y cuando llegue el momento de la prueba, de las lluvias, de la tormenta, que van a azotar, van a golpear duro, no caerá. Estará listo para continuar adelante. Cuando nosotros vemos el texto de Juan 16, tú miras que los está preparando en Juan 16, y luego llega Juan 17 y está el Señor orando por sus discípulos, ora y los fortalece con oración, y cuando llega el capítulo 18 es cuando es arrestado. Y tú miras que los preparó, los llenó, los fortaleció, y entonces vino la hora. Cuando tú miras todo esto, el Señor lo decía, lo hago para que no te escandalices, para que no pierdas tu confianza, tu fe, sino que estés cimentado. Está diciendo para que cuando llegue la hora de adversidad, no caigas de tu fe y no abandones tu fe. El propósito era para la hora de la adversidad futura que vendría. Jesús lo sabía. Y por eso dice, no quiero que los tome por sorpresa. Él decía, quiero que sepas que todavía tengo el control. Que todavía aún no se ha salido nada de mi control. Jesús les dijo, sus palabras eran verdad y se estarían cumpliendo al pie de la letra. También les advertía porque el Señor nos decía y nos dice a nosotros, porque les amo. Y dice, por eso nos da la advertencia. Y esto hace que la crisis se transforme en una evidencia de que Dios nos ama, porque nos lo advirtió. Y cuando usted pasa por una crisis, por una adversidad, se convierte eso en una evidencia de lo que el Señor ya había dicho que sucedería. Sin embargo, también nos dijo que en Él podemos encontrar ¿qué? Paz. Nosotros podemos ver que la hora está aquí. La hora en muchos de nosotros y en muchos otros cristianos en el mundo les ha llegado el momento de la prueba. Muchos están dando su vida por el Señor, escogiendo no contradecir la palabra del Señor, sino compartiendo la verdad. Y la verdad incomoda. Y cuando incomoda, empieza el odio. Yo le quiero preguntar, si usted antes de que fuera cristiano, ¿le caían bien los cristianos? Antes de que fuera cristiano, ¿cómo los veía usted? A los creyentes. Antes de que usted viniera a Cristo, ¿cómo veía a los que eran seguidores de Cristo? Aleluyas, ¿verdad? Son muy radicales, ¿verdad? Quizás, o no sé, quizás otros un poquito menos, ¿verdad? Pero yo creo que algunos los veían y hasta odiaban y sin saber por qué. Solamente porque son felices, porque confían en su Dios, y salió un odio. Y fíjate que muchos hasta han sido perseguidos por los mismos cristianos. Porque aquel cristiano dice que cree en Dios, pero no está de acuerdo con tu punto de vista. Y como no está de acuerdo, te odian y te expulsan y ahora sí que hasta puede llegar hasta la agresión entre los mismos cristianos.
o que dicen ser cristianos, la palabra nos está diciendo, atención, no subestimemos la doctrina, la predicación, la palabra de Dios que nos dice que esos tiempos vendrán. No lo tomemos ligera. La hora definitiva va a llegar en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí se va a ver, o eres de la luz o eres de la oscuridad. ¿Dónde te estás amparando? Mateo 27, versículo 46 dice de la siguiente manera. Mateo 27, versículo 46 dice así. Yo quiero que mire en este versículo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Nuestro Señor Jesús tuvo todo el peso, la carga de toda la humanidad en esa cruz. Y para el Señor Jesús llegó una hora de sumo peso en su vida. Tan fue el peso que Él gritó lo siguiente, dijo, ¿por qué me has, qué dijo? Desamparado. La hora de la prueba puede venir tan intensa que puede uno de repente decir, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, nosotros podemos ver que aunque se sienta como es que si el Señor y el Padre te ha desamparado, no lo ha hecho. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, a eso de las 3 de la tarde, dice este versículo, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani. Dice que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El peso era grande y muchos creen también por la carga del peso. Sin embargo, continúa diciendo, dice el versículo 47, dice, algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y le empapó una esponja de vino agrio y lo puso sobre su caña de junco y la levantó para que pudiera beber, dice 49. Pero los demás dijeron, espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Él sabía, si aunque se sienta esos momentos que están tan fuertes, que sientas ese abandono, dices, ¿me ha abandonado el Señor? El Señor decía, no, ahí está mi Padre, y Él entregó su espíritu. Dice, en ese momento de entregar su espíritu, dice el versículo 51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron, y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Y salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El tema de la resurrección. El Señor nos da un aviso, una advertencia, pero nos dice, la muerte dentro del cristiano no se queda ahí. El cristiano va a morir, pero tiene una esperanza de resurrección. Aquellos hombres que habían muerto también antes y habían sido justos, aquellos hombres antes de Cristo, dice que fueron resucitados también. Y ellos pudieron también entrar en la Jerusalén. La esperanza del creyente es saber que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de la prueba tremenda que venga, que te sientas que Dios te ha abandonado, permaneces firme, entregando tu vida a Dios. Tienes la misma esperanza que estos hombres tuvieron, de entrar en aquel descanso de Dios. Pablo lo entendió muy bien, y por eso cuando Pablo le fue dado a entender que él tendría que sufrir, que tendría que padecer, ¿sabe cómo murió Pablo? Decapitado.
Pablo sabía que iba a llegar el momento y él estaba preparado para cuando llegara la hora. No iba a negar su fe, a pesar de que estuviera frente a la muerte, él permanecería firme. Y eso nos prepara a usted y a mí para que estemos preparados para la hora de la angustia, la hora de la persecución, la hora en la que tu vida tendría que responder por tu fe. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos? Quizás el momento de la persecución no sea una persecución a muerte así de plano, pero quizás, como decíamos, pudiera ser otro tipo de persecución, la enfermedad, el rechazo. Si entramos dentro ya de las áreas apocalípticas y entramos ya con la gran tribulación, la tribulación, entonces estamos hablando de una persecución aún más. Cuando usted mira en China, y si usted va y hace una búsqueda rápidamente, en China ya no hay el dinero, o sea, todavía hay dinero en efectivo, pero ya no se usa. Ya no es común el dinero en efectivo. Allá se usa lo que es digital. Y en la mayoría de los lugares en China tienes que escanear y pagas con el teléfono y haces la transacción vía móvil. Vas a comprar a alguna tienda y te dicen, no aceptamos cash, puro lo que ellos tienen como moneda digital. Entonces ellos tienen que pagar con moneda digital todo lo que compran. Y nomás los que vienen, que son turistas, van y llevan cash y muchas veces le dicen, no aceptamos eso. Y tienen que buscar a alguien ahí que tenga una aplicación para poder comprar algo. Estamos hablando de China. Y cuando tú miras que todo eso ya se está expandiendo allá y ya tiene años que el cash ya ha salido, también viene ese momento. Déjame decirte, allá el gobierno tiene todo el control de las cosas monetarias. Cada persona tiene un número también. Y las cámaras en toda la China están grabando todo lo que tú haces como ciudadano. Y cuando tú haces una infracción, te cuenta en un número que le llaman ellos el número, es como un número como el aquí, el crédito, pero allá es un número que va diciendo si eres una persona moral buena o no. Y si el número ese de tu moralidad baja, no te dan empleo, no puedes salir de la ciudad, porque dicen, esos son para los que son los moralmente buenos, los que sí se atienen a las leyes, los que no están violando las leyes, y dependiendo de ese número, te dicen si puedes salir hasta del país o no. Dicen, no puedes, estás castigado, no puedes salir del país. El control que tienen sobre la población, y lo invito a que haga un estudio y mire usted cómo está el control en la China, y ya está. Se viene también para el resto del mundo. No sabemos cuánto más se tarde, pero ya sabemos que las transacciones aquí en los Estados Unidos, la mayoría de transacciones son digitales. La mayoría de transacciones. Y en el momento que el dinero también se vaya, va a empezar todo eso también. Y todo esto, hermanos, es parte para que la palabra de Dios se cumpla y para que los cristianos de verdad sean los que se puedan salir a la luz. Y cuando los cristianos de verdad salgan a la luz, los que no se echan para atrás a predicar la palabra de Dios, a predicar la verdad, los que no se echan para atrás en su fe, los que no dejan al Señor por abandonarlo por otras cosas, aquellos son los que van a resplandecer y son los que van a ser perseguidos, porque son los que van a ser los luminares. Y van a decir, estos son los que son una amenaza para nosotros. Y el día de hoy, al menos podemos decir que el Señor nos da un aviso, porque aún no somos perseguidos a tal punto que nos dice, no puedes hablar eso. Y hay una libertad en esa manera de poderlo hablar. Y por eso tocamos estos puntos. Pronto no va a haber esa libertad tampoco. Y tendrán que hablarse en privado y ya no tanto en público. La pregunta es, terminamos, ¿estás listo para la hora? ¿Estás listo para que corras al Señor y digas, Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos? Úsame, Señor, en mi trabajo, úsame, Señor, en mi familia,
Úsame, Señor, con las personas que tú pones a mi alrededor y que yo pueda ser tu luz, que yo pueda llevar, Señor, tu cruz, sabiendo que las persecuciones que yo pueda cruzar el día de hoy no se comparan en nada con la gloria venidera, que es estar contigo. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque cada día tú hablas a nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, nos hablas algo que ya tú habías hablado a tus discípulos. Algo que cuando hablaste con ellos fue una advertencia y no tenía cosas escondidas, misterios en eso, Señor, sino que era una palabra simple a tus seguidores. Y la palabra simple a tus seguidores era: estén preparados. Les dabas una advertencia, haciéndoles ver que el tiempo vendría, en el cual serían expulsados de la sociedad, en el cual serían aún perseguidos, asesinados por causa de tu nombre, serían asesinados a causa de la verdad, y muchos, Señor, a través de los tiempos han pagado con su vida su fe. Y nosotros, Señor, nos hablas y nos dices: ¿estás preparado para el momento de la prueba más grande? El momento donde se probará si nuestra fe en verdad está cimentada en nuestro Señor Jesús, o si tenemos nuestra confianza en nosotros mismos. Y a través de tu palabra, Señor, nos confrontas y nos dices, Señor, nos alumbras el área de nuestra vida en la cual no hemos entregado, Señor, en su totalidad a ti. Y nos dices: para mañana es tarde. El día de hoy, Señor, tú nos hablas y nos dices: si vengo hoy, ¿estarías conmigo? Y nosotros, Señor, queremos responder: sí, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Señor, que te espera. Señor, tú conoces cada circunstancia, cada vida de nuestros hermanos que están aquí. También nuestros hermanos, Señor, alrededor del mundo, muchos de ellos, Señor, que están pagando su libertad por predicar la palabra, han sido encarcelados, algunos les han quitado la vida, Señor, otros siguen, aún a pesar de las leyes contradictorias a tu palabra, Señor, siguen manteniéndose firmes en la verdad, siguen manteniéndose firmes predicando tu palabra en todo lugar. Señor, pon en nuestro corazón ese peso en nosotros, el peso, Señor, por no quedarnos callados, el peso, Señor, de las almas de nuestros hermanos, el peso, Señor, por aquellas personas que aún no te han conocido, para que nosotros, Señor, seamos esa luz de esperanza, esa luz que trae libertad a las almas afligidas, que podamos decir, Señor, tomamos nuestra cruz cada día y te seguimos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da fuerzas, nos alienta, nos anima, nos fortalece, Señor, de tal manera que cuando llegan las aflicciones podemos estar en paz, confiados, porque tú nos lo advertiste y porque tú también nos dijiste el final: has vencido al mundo. Gracias, Señor. Señor, da fuerza al hermano, a la hermana que está cansada. Da aliento, Señor, a aquel que ha perdido su aliento, a aquel que ha dicho: ¿por qué me has abandonado? Que ellos puedan entregar su vida, su corazón, y decir: Señor, me entrego a ti. Toma, Señor, mi vida. Dejo de confiar en mí y lo pongo, Señor, a tus pies. Gracias, Padre. Sigue obrando, Señor, en cada corazón. Que salgamos de aquí, Señor, con una perspectiva de que la vida, Señor, eres tú. Pero también, Señor, que el morir es ganancia. Porque cuando hayamos dejado este mundo es cuando en verdad hemos nacido en el Espíritu, Señor, contigo.
La vida, Señor, se pasa rápido, esta vida se acabará, pero la vida eterna nos espera. Y esa, Señor, ahí es donde ponemos nuestra mirada en ti, en pasar, Señor, el resto de la eternidad a tu lado. Eso es lo que nos motiva, Señor, y nos lleva a seguir adelante, a continuar sabiendo que el final es ver tu rostro, Señor, estar contigo. Gracias, Señor. Ora en tus propias palabras al Señor. Tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú, volverás, en la cruz tú ya no estás, en la tumba vacía está, volverás. Díselo conmigo, tú eres principio, tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú, volverás. En la cruz tú ya no está, en la tumba vacía está, volverás. Gracias, Señor. Sabemos que tú volverás para nosotros, Señor. Queremos estar preparados, listos por lo que vendrá, aprendiendo a ser testigos fieles para ti hasta el momento de tu regreso. Queremos glorificarte en todo, Señor. Glorifícale hoy otra vez, amén, hermanos. Dile, tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú, volverás. En la cruz tú ya no estás, en la tumba vacía está, volverás. Dile el que era y es, ya de venir, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Gracias, mi Señor, porque has sido, Señor, para preparar una morada para nosotros en el cielo contigo. Queremos ser fiel a ti, Señor, fiel hasta el final. Gracias, mi Señor. Esperamos tu venida, Señor, con anhelo. Dile, tú eres principio
Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. Otra vez, tú eres principio, Señor. Tú eres principio y fin, Alfa y Omega eres tú, volverás, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. El que era, el que era y es, ya de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Otra vez, dilo, el que era, el que era y es, ya de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Sí, Señor. Dile, he aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. Otra vez, y he aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, contemplamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. El que era es, ya de venir, volverás,
casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos por la eternidad. Gracias, mi Señor. Gracias por tu fidelidad. Que nos encontramos, Señor, fiel y dignos en el día de tu llegada. Dale un aplauso al Señor. Señor, necesitamos tu sabiduría si vamos a permanecer de fiel en esta tierra. Tú eres nuestro modelo, te seguiremos, Señor. Díselo. Jesús, tú eres mi modelo a seguir, anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Díselo otra vez. Jesús, tú eres mi modelo a seguir, anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón, que tu espíritu me guíe, mi Dios. Díselo al Señor. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Sí, Señor. Jesús, tú eres mi modelo a seguir, anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Jesús, Jesús, tú eres mi modelo a seguir, anhelo ser como tú. Oh, Señor, enséñame a discernir, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Busca primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón, derrama, mi Dios, que tu espíritu me
tu sabiduría derrama en mi corazón. Te derrama, Señor, que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Oh, yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Una vez más, clama a Él. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento, que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad, conforme a tu verdad, conforme a tu verdad. Gracias, mi Rey. Nos estás guiando en tus sendas. Nos has dado tu palabra, mi Dios. Así que te alabaremos con todo lo que somos, porque tú nos has provisto todo. Vamos a alabarte, Señor, y exaltar tu nombre y darte gracias en todo. Díselo. Tú eres mi Dios y te alabaré. Dios mío, yo te exaltaré. Te doy gracias porque tú eres bueno para siempre. Tu misericordia es. Si tú estás conmigo, no temeré. En ti yo confiaré.
Te damos gloria, nuestro Señor y Rey. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que sean bendecidos, hermanos, que tengan un excelente y bendecido día en el Señor. Estén despedidos. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí.